Oigan, chamacos, oigan, chamacas, miren ustedes, vamos a tratar de un tema muy peliagudo, ¿no? O sea, hablemos al chilorio, ¿no? Este país nuestro, este país de nuestros amores, a estas alturas del camino, creo que ya nos hubiéramos merecido una vida tranquila, un trabajo constante, una certidumbre diaria, donde la violencia no reinara, donde los problemas fueran, vamos, los normales que tiene que tener una sociedad de este tamaño, pero superando ya toda la chingadera y media que hemos pasado a lo largo de décadas. Pero no es así, no es así. Estamos viviendo infiernitos todos los días. Y hoy vamos a entrarle a uno de esos infiernitos, que es el infierno electoral. Estamos a unos días de lo de la revocación del mandato y ustedes saben que esa arena está echando chispas y llamas. Y esto será a lo mejor el principio de un incendio mucho más grande que no nos mereceríamos, pero está pasando y hay que agarrarlo por los cuernos. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio de Tenebroso a un ser que se ha convertido en famoso y en popular por el respeto de unos y por el desprecio de otros. Es el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. ¡Ea! ¡Bienvenido! Bienvenido, Ciro. Gracias. Bienvenido a Tenebroso. Tenemos que hablar de muchas cosas antes de entrarle a los ajonjolíes. Mi asistente digital, Chachita, quiere decirnos alguna información tuya que es pertinente, porque muchos te conocen, ¡ay, el héroe! Otros, ¡ay, el hijo de la chica! Pero vamos a ver en el fondo qué es lo que está pasando. Chachita, háblanos de Ciro Murayama, por favor. Ciro Murayama es profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y actualmente es consejero del INE. Gracias, Chachita. Además de que estudiaste en España, ¿verdad? Sí, allá hice el posgrado, el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, te lo pregunto porque eso enseña muy bien tu perfil aspiracionista, ¿no? De ir a España. Ahora, Aquella época fue con una beca de CONACYT y se llamaban beca crédito y había que regresar lo que le pagan a uno. Entonces, pues regresé a trabajar y reembolsé lo que me permitió estudiar. Ahora ya no es necesario, afortunadamente. claro, pero han cambiado muchas cosas. Casi Desde no hay becas. 2000, ¿no? ¿Fue 2000? Sí, yo estudié de 96 a 99. En 2000 Exacto. presenté mi examen de doctorado y pues desde entonces trabajando básicamente en la UNAM y ahora en el INE. Y en ese tiempo, cuando vagaba uno por Europa, te encontrabas a un chorro de chamacos becados por el CONACYT y te los encontrabas en cualquier punto de Europa. Sí, venturosamente, Así y era. eso ha permitido que nuestras instituciones de educación superior pues tengan profesores, investigadores formados en las mejores universidades del mundo, como debe ser también para formar a las nuevas generaciones, ¿no? Que ahora son un estorbo para nuestro actual gobierno, son sospechosos, es gente que piensa distinto, gente neoliberal, que trae el pensamiento conservador, que trae este ánimo adversario, toda esa gente que fue a hacerse mejor para tratar de hacer mejores cosas. Por fortuna, todavía el artículo 3º de la Constitución dedicado a la educación dice que la educación en México debe
combatir la superchería, los fanatismos y basarse en la razón y en la ciencia. Y es lo que ha hecho la gente que se ha procurado formar, pero en efecto hay una cierta nube tóxica de fanatismo y de superchería que está muy presente en el ambiente, ¿no? Estamos a punto de entrar en lo que sería la veda. Por eso era necesario hablar de ciertas cosas contigo, porque ustedes son los árbitros de lo que será la revocación de mandato. No puedo dejar de empezar a platicar contigo con esto que Andrés está tratando de colocar como tema, hablando de poner a los consejeros electorales y a la gente del tribunal con propuestas de 20 piezas por cada uno de los poderes para que después el pueblo decida quiénes van a ser los consejeros y quién van a estar a cargo del tribunal electoral. Cuando yo oí eso, ¿tú te has drogado? Sí. Un día me la puse con mezcal y ayahuasca. Creo que estamos en ese rollo. O sea, de pronto me siento como que estoy viviendo en un mundo drogado. Empulcado. Empulcado, mermado, diezmado, alucinante. Yo te pregunto, eso que está proponiendo dientes para afuera el presidente, a mí me parece que es peligrosísimo. De todas las instituciones que ha ido dilapidando, que ha ido dinamitando, finalmente quiera salirse con estos propósitos a propósito de la situación electoral. Yo creo que es una propuesta que no se hace cargo de qué son esas instituciones a las que está refiriendo. El Tribunal Electoral es uno de los 2 tribunales constitucionales que hay en México junto con la Suprema Corte. Ahí tiene que haber magistrados que tengan un conocimiento muy profundo del derecho y pues su designación no puede ser a través de un concurso de popularidad. Y en el caso del INE, nosotros pues somos el árbitro, estamos para hacer cumplir las leyes y si llegáramos a través del voto popular sería porque ya nos convertimos en actores políticos que hicieron campaña por todo el país. Hoy la única figura que hace campaña en todo el país y por la que vota todo el mundo es el presidente de la República. Sí. Entonces andaría uno en campaña. ¿Quiénes son las estructuras políticas que pueden hacer una campaña electoral de alcance nacional? Se llaman partidos políticos. Sí. Y ese es su fin. Entonces, es una manera de disfrazar el regreso del control del árbitro electoral por el partido que esté gobernando. Es simplemente un juego de espejos para volver a capturar al árbitro y ya sabemos lo mal que le va a este país cuando el árbitro está al servicio del presidente y del gobierno en turno. Eso pasó en 1988 con una crisis política que nos colocó en una situación muy delicada y desde entonces, pacientemente, la sociedad mexicana logró construir unas reglas del juego para la disputa por el poder que respetaran el voto de la gente. Y ahí está el índice de alternancias. Bueno, el actual gobierno es fruto de elecciones limpias. Sí. Y eso es lo que se quiere dinamitar. Ahora bien, pero esto es lo perverso, ¿no? Porque además, digo, no es ningún secreto, si para la gente no lo es, menos para ti, que Andrés ha ido a controlar, por ejemplo, la Cámara de Diputados para tener un gran, no representación, un rebaño en el Senado también, ir sobre la línea del presidente y votarla. Creo que los que se han ido defendiendo unos más y otros menos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de pronto empiezan a bajarse los calzones, pero de pronto le acomodan un putazo y más o menos ahí van el marcador, ¿no? El Tribunal Electoral estuvo a punto de comérselo completo y de pronto hubo una marometa interna, no maroma, una marometa interna de supervivencia que también le pintaron violines y mocos. Y el INE, que se ha estado defendiendo con todo y además también con el apoyo de la gente, diciendo no te metas ahí, no te metas, como que la gente intuye
que en el momento en que el presidente se amachine para sí el sistema electoral de este país, ya valió madre, Ciro. Así es, ha habido varios momentos, varios intentos de captura del INE. Uno fue cuando quisieron que les entregáramos los datos biométricos del padrón electoral. Sí. Y nos negamos, la gente se mostró muy favorable a la decisión del INE porque los datos del padrón electoral no son del INE, son de cada ciudadana y ciudadano. Nosotros no se lo podemos dar al gobierno para que lo use con los fines que quiera. Son datos personales sensibles, lo protegimos. Ha habido el intento ahora presupuestal de debilitar las capacidades del instituto y estarlo golpeando. Entonces es una estrategia pues un tanto perversa, pero también como muy transparente, si uno lo ve con calma, que es te voy a asfixiar presupuestalmente y te voy a acusar de no cumplir con tus obligaciones constitucionales. Te tiendo una trampa para después dar el golpe definitivo antes de 2024 a través de la reforma que está proponiendo. Para sacar esa reforma tendría que hacerse de los votos, no solo de sus aliados que son el PT y el Partido Verde, sino de alguno de los partidos importantes, del PRI, del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Entonces, pues también es una responsabilidad de las oposiciones evitar que esto se pueda consumar. Hay gente, y qué bueno que nos encontramos, que me dice, oye, esto de lo de la revocación y todo a mí se me hace una verdadera mamada de inicio. Pero lo que a mí me afecta es que yo no quiero ir a votar, no quiero participar, pero no quiero hacerle daño al INE. Fíjate de lo que hablamos, o sea, hay gente que entiende lo que está pasando, pero no quiere ser partícipe de algún daño hacia ustedes. O sea, no creen en el asunto de la revocación, es parte de la propaganda de Andrés y de su gavilla, ¿no? Tratar de mover o movilizar este volumen de personas que enmarquen la hazaña de la transformación y este tipo de borrachera, ¿no? Pero a esta gente, ¿qué le dices? La gente que está pensando que no acudir el 10 de abril significa una traición al instituto. Mira, la verdad es que lo que la gente... lo que nosotros más necesitábamos de la gente ya lo tenemos, que es que aceptaran ser funcionarios de casilla, porque nuestra responsabilidad es poner la mesa para el banquete. ¿Cuántos invitados lleguen? Tiene que ver con pues, la capacidad de convocatoria de los novios, sí, ¿verdad? Entonces, el banquete que les toca, que las mesas de votación estén integradas como se debe, que es por nuestros vecinos, por ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados y que de manera imparcial van a estar ahí recibiendo a los electores, identificándolos, contando luego las papeletas, llegando las actas, eso ya lo tenemos. Logramos tener más del doble de las personas que necesitamos. Una vez más, al INE le abrió la puerta a la gente y le respaldó. Entonces, esa misión está básicamente cumplida, van a estar las mesas de votación y ahora, ¿hay que ir o no ir? La Constitución abre la puerta a la respuesta, porque dice en el artículo 35 que para que estos ejercicios sean vinculantes, al igual que las consultas populares, debe de participar al menos el 40% del listado nominal. Estamos hablando 92. De 37 millones, el 40% son 92 millones, 37 millones 129 mil personas deberían de ir a votar el 10 de abril. Pero la Constitución dice, tiene que votar al menos el 40% para que sea vinculante y entonces le está dando un peso a quien decide no ir. Cierto. A diferencia de las elecciones cuando elegimos a nuestros representantes y gobernantes donde el que no va a votar simplemente no cuenta y deja la determinación en manos de terceros, en la gente que sí va a votar, en estos ejercicios el que no va a votar tiene un peso. Lo dice un consejero del INE, lo dice la Constitución. Sí, en la Constitución se nota el cálculo de ese sentido. Así es, porque la gente igual que en el otro cuando estás votando por un gobernador. La gente puede decir, oye, a mí esta consulta popular me parece de un tema que ni merecería mi atención, no voy. O la revocación, creo que el presidente fue electo por 6 años, en este caso por 5 años y 10 meses, que concluya, no es de mi interés tirarlo ni andarlo defendiendo. Bueno, son posturas
que la Constitución permite y entonces que la gente decida. Nosotros como árbitro tenemos la obligación de poner una casilla para que ahí haya una boleta por cada ciudadano en el padrón. Va a haber boletas suficientes, han estado diciendo mentiras que solo 100, no. Mandamos a imprimir 94 millones de boletas para 92 millones de personas. ¿Por qué los sobrantes? Porque también va a haber 300 casillas especiales. Es decir, aquella gente que no esté en su domicilio, que se encuentre de viaje, que esté en tránsito, puede también ir a votar a una casilla especial, una por distrito. Entonces, hay las condiciones para que la gente, si es de su interés, si es de su convicción, si cree que este es un ejercicio ciudadano auténtico y quiere participar, lo haga en toda libertad. También decía una de las muñecas de ventríloco de Andrés, decía una de ellas que las casillas las tenían ustedes escondidas, que no se veían, que a propósito las habían puesto debajo de las coladeras y encima de los árboles para que la gente no fuera. El 82% Creo que de tú le las contestaste casillas a ella, ¿no? van a estar en el mismo lugar, en el mismo domicilio donde fue la elección de 2021. Como recordarán, la gente cuando va a votar hay la casilla básica y las contiguas y entonces, según tu apellido, vas votando. Sí. Entonces, ahora no va a haber las contiguas, va a haber menos casillas, pero básicamente en el mismo lugar que votaste en la elección de 2021 vas a poder encontrar tu casilla y si no, unas cuadras más allá, cerca del domicilio de la gente. ¿Y dónde las estamos poniendo? Donde se ponen siempre, en las escuelas, en parques, en oficinas públicas, en algunos domicilios particulares y ahí no hay una escuela, en fin, pero decir que están escondidas es lo mismo que decir que las escuelas están ubicadas en lugares clandestinos y entonces los niños nunca llegan a clase, ¿verdad? Claro. Pues es un absurdo, hombre. ¿Hasta dónde están conscientes? Lo sé que están conscientes, pero tengo que preguntarlo para que tenga esto formato de entrevista. ¿Hasta dónde están ustedes conscientes de que la lupa ese día, sobre todo, estará sobre ustedes? Porque muchos pensamos que el gran ataque al Instituto Nacional Electoral será a partir del 10 de abril. O sea, deberían o querrán que sucedan cosas o incluso las provocarán para decir, fue el INE. El INE tiene la culpa, el INE no tiene por qué existir y nos vamos ya al nivel de Salgado Macedonio. ¿Y quieren saber dónde vive Murayama? ¿Y quieren ir a despertarlo? ¿Y quieren sacarlo de su cama y picarle la cola? O sea... Nosotros estamos totalmente conscientes de que hay una embestida desde el poder hacia lo que yo llamaría el ecosistema democrático. Y parte de ese ecosistema es el INE. Pero lo estamos viendo con los demás componentes de una democracia, la libertad de expresión, la posibilidad de que la gente se manifieste. Ahí está la condena a las expresiones del movimiento feminista o ambientalista, a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos que representan opciones diferentes a la que gobierna. Todos los contrapesos que implica la democracia, porque la democracia no solo es que se elija a los gobernantes, ahí está el principio. La democracia es que el poder esté contenido y que haya equilibrios. Esos equilibrios, esa contención es lo que se está tratando de dinamitar. Sí. Y al pretender capturar al árbitro, se está atentando contra la libertad de la gente de tener elecciones genuinas. Y hay que decirlo, México no ha sido naturalmente un país democrático. A lo largo de los 200 años que tenemos de historia, realmente son los últimos 20 años cuando hemos tenido elecciones genuinamente democráticas. Es decir, así es una excentricidad histórica que seamos democráticos. Y por eso, porque ha sido una construcción muy laboriosa, muy frágil, hay que cuidar el sistema democrático porque de autoritarismo sabemos de larga data. Así es. Y las democracias no son una conquista de una vez y para siempre. Hay, a lo largo de la historia de la humanidad, miles de historias de democracias que han eclipsado, que han colapsado, y viene la larga noche del autoritarismo. Como eso pasa una y otra vez, hay que ser muy cuidadosos de evitar
estas tentaciones desde el poder. A diferencia de las reformas de la democracia, cuando se hizo un padrón confiable con un INE profesional, se le dio autonomía al INE, se le quitó a la Cámara de Diputados la posibilidad de ellos autocalificar la elección presidencial. Todos estos pasos que se han ido dando, pues son los que permiten que la gente vote en libertad y se deshaga de malos gobiernos. Ese derecho es el que hay que cuidar porque lo podemos extraviar y luego recuperarlo va a costar mucho tiempo. La historia. Tú dices, habría que ver la historia. Y en nuestro país hay historia fresca y viva del asunto electoral. O sea, cuando estamos hablando de historia, estábamos hablando que el señalado de haber tirado el sistema en 88, hoy es consentido del presidente de la República y su hombre de más entera confianza de su primer círculo. Esa es la historia. Si este mismo señor que protege a Manuel, que lo señalaron décadas, dice, él tiró el sistema, él fue el que tiró el sistema, ahora es consentido, protegido del presidente que se dice la encarnación del pueblo, la encarnación de la nación y la encarnación de la patria. ¿Cómo chingada madre no va a ser encarnación del sistema electoral? Así es, esta pretensión de que toda institución en México debe estar alineada al gobernante en turno es justamente desconocer la necesidad de que haya equilibrios, contrapesos y no el poder absoluto. No importa si es hoy de un presidente o mañana de otro, no nos conviene que ninguna persona que llegue al poder se sienta con la capacidad de imponer a todo el país su perspectiva, sus caprichos, sus ocurrencias. Para eso la democracia de México fue quitando el hiperpresidencialismo, aquel que padecimos buena parte del siglo XX. Entonces, hoy lo que está en juego es si mantenemos lo que construimos como sociedad o lo tiramos a la basura. Y es cierto que la democracia no ha dado los frutos que se esperaban. También hay que decirlo que es muy explicable que la gente esté insatisfecha con su democracia. Caramba, no crecemos económicamente, no hay buenos empleos, no hay buenos sueldos, hay una pobreza masiva, una desigualdad indignante, hay mucha corrupción y además está el flagelo de la violencia en las calles, en todos lados. Bueno, pues ¿quién va a estar contento con un país así? Pero ojo, no porque persistan esos problemas, tiene sentido que nos quedemos sin la posibilidad de elegir en libertad a nuestros gobernantes, porque el único invento que ha hecho la humanidad para evitar matarse en la disputa por el poder, porque todas las comunidades humanas se disputan el poder, y ese invento genial que es tan importante como la rueda, sí, como la imprenta, sí, es el voto. Sí. Si no tenemos elecciones libres, lo que vamos a tener es una disputa violenta por el poder, demasiada sangre, demasiada violencia hay a nuestro alrededor como para echarle encima la violencia política. Eso es lo que está en juego y por eso no podemos darnos el lujo de permitir esta regresión a la captura del INE por parte del gobierno. Yo me pregunto, Andrés Manuel, ¿habría ido a una elección si el que controlara el INE hubiera sido el secretario de Gobernación de Peña? ¡Jamás! Por supuesto que no. ¡Jamás! No les habría parecido correcto. Todo aquello que ellos exigieron y con razón desde la oposición, no lo pueden estar reventando ahora que están en el poder. Es una incongruencia democrática. Pero si les acaba de pasar con las leyes de revocación. No, bueno, no, en el gobierno, desde el gobierno no se puede hacer propaganda del evento. No, nos están censurando, cabrón, nos están callando. Oye, ¿lo votaste tú, cabrón? Así es. No, a huevo que... Lo llevaron a la Constitución en diciembre de 2019 cuando ya eran mayoría. Lo llevaron a la ley en septiembre de 2021. Se tardaron mucho en hacer la ley. Ya la aprobaron con esas limitaciones a los gobernantes que a mí me parece que son correctas. Y ahora, como no les estaban, creo yo,
saliendo los cálculos, pues decidieron que la Constitución y la ley les estorban y entonces la han estado violando. Mira, en lo que va de la revocación de mandato, que emitimos la convocatoria el 4 de febrero, Sí. ahora, es decir, apenas 60 días, ya hemos emitido desde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE 19 medidas cautelares, es decir, hemos sacado la tarjeta a funcionarios del gobierno que se están metiendo, que se están entrometiendo en lo que debería de ser un ejercicio ciudadano. Porque independientemente que nos guste la figura de revocación de mandato, está en la Constitución, tiene toda validez y se planteó como un ejercicio de interpelación de la ciudadanía, del pueblo, al poder, Sí. por pérdida de confianza. Una herramienta de la ciudadanía. Así es, y lo que estamos viendo es que se está tratando de usar como un instrumento desde el poder para manipular a la ciudadanía. Así es. Y eso lo está desnaturalizando. Les hemos dicho, si siguen así, lo que van a hacer es ahuyentar a la gente de las urnas. Luego nos van a echar la culpa a nosotros. De eso se trata. Ahora, yo pienso que de eso se trata. O sea, ir deteriorando la vida mexicana, que ya venía de la chingada. Irla deteriorando como ha pasado estos 3 años. Te voy a pareciera confesar- como si fuera natural que mandáramos al bote de la basura al INE, porque esa es la tonalidad, es el tenor al que nos quieren acomodar o acostumbrar o resignar. Sí, fíjate, te voy a confesar, yo tengo una cierta incomodidad por un asunto. Las elecciones son ese invento, decíamos, que permite la coexistencia en la pluralidad. Es la avenida que nos permite transitar de manera pacífica y civilizada a los diferentes, a los que pensamos distinto, tenemos distintos proyectos de vida incluso, y a través de ese mecanismo los diferentes se expresan y toman decisiones de manera civilizada. Este ejercicio, a mí lo que me incomoda es que en vez de estar produciendo civilización, convivencia pacífica, coexistencia en cierta armonía, está sembrando el odio en la sociedad, están polarizando demasiado. Desde el principio. Y eso es muy dañino Sí. para las sociedades. Una sociedad que además tiene mucha violencia, pobreza, insatisfacciones, si la política no es para construir puentes, sino para dinamitar la convivencia, pues es la antipolítica. Claro. Y creo que estamos viviendo meses, años ya de antipolítica que va a ser muy difícil dejar atrás. Vamos a tener que hacer como un esfuerzo de cura, de sanación colectiva para poder conversar sin insultarnos, para reconocer que el otro tiene sentido. Cuando yo oigo que desde el poder se dice están moralmente derrotados, es perseguir el derecho a disentir. Y la democracia se distingue del autoritarismo porque es el único sistema en donde el que piensa distinto no es perseguido, donde el que piensa distinto tiene derechos y donde las minorías tienen derecho a existir e incluso a volverse mayoría. ¿Qué es lo que ha pasado una y otra vez? Morena nació en 2014 como partido nuevo, fue a las elecciones en 2015, quedó en 4º lugar. En 2018 conquistó el poder. Con este sistema electoral, con estas reglas que ahora quieren destruir. Sí. Y todo esto que tú dices tiene sentido. Si estuviéramos tratando con un político, cuando la política no alcanza, entonces tienes que buscar la figura del Mesías y una secta. Y lo que es muy preocupante es que quien no se alinee, entonces es visto como un enemigo. Claro, y te Porque llevarás la además, ira de ese cielo. ¿Qué ha pasado con en los autoritarismos, en las autocracias? Que esa persona tiene tanto poder y se siente la encarnación del pueblo, entonces habla por el pueblo. Exacto. Y quien piense distinto no está en contra del gobernante que está haciendo mal las cosas, Traicionó al está pueblo. en contra del pueblo. Claro. Eres un traidor a la nación. Así es. Bueno, ese es el discurso Así es. de las autocracias, es el discurso que es la antesala a la persecución del que piensa distinto. Así es. Y primero es una persecución de palabra y luego puede acabar Y te lo siendo una digo en carne persecución. viva. Broso.
Si tú cuestionas al presidente, estás traicionando a México. Si Una tú falacia. lo señalas, estás traicionando a México. Es una bueno, falacia. oye, ya no tenemos nada que hablar. Chingo mi Madrid, chinga la tuya. Se acabó. No hay nada más que hablar. Porque lo que sí sabemos, y la historia lo demuestra, es que de todos los sistemas probados y comprobados a lo largo de la historia universal, el menos peor es la democracia. Así es. Sigue siendo el único que permite pensar distinto. México es una sociedad hiperdiversa, compleja. Pretender que todos cabemos en el jarrito del pensamiento de una persona es un despropósito. Total, y ya lo veremos. Por lo pronto, Ciro, suerte, toda la suerte en el ejercicio que ustedes están comprometidos a hacer con la revocación del mandato. Ya queda claro que si la gente no quiere ir a votar, no atenta contra el INE. Su decisión. No. Es su decisión y la Constitución lo ampara. El INE tiene el respaldo de la ciudadanía cuando la ciudadanía va, hace su trámite de su credencial, cuando les invitamos a instalar las casillas y responden favorablemente. El INE ahí se siente muy cerca de la gente. Nosotros lo que sabemos hacer son elecciones y esta elección se está, a pesar de los recortes presupuestales y de los embates, se está organizando muy bien. Ese día en la noche, hacia las 10, vamos a tener incluso el resultado del conteo rápido para decir cuánta gente quiso que se fuera, cuánta gente, el porcentaje que quiso que se quedara y el porcentaje de participación para ver si es vinculante. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, lo vamos a realizar con toda transparencia como siempre y sabemos que habrá un embate, pero pues hay que advertirlo, hay que decirlo. Se trata no solo de lo mal que le caen algunos consejeros a quienes hoy gobiernan, sino que se trata de una estrategia para minar el ejercicio democrático de la ciudadanía. Cuando se atenta contra el INE, no es contra los consejeros, nada más es lo de menos. Se está atentando contra el derecho de la gente a votar en libertad y en secreto. Si tú destruyes un hospital, estás atentando contra la gente que se va a ir a curar ahí. Sí. Cuando lastimas las escuelas de tiempo completo, pues le estás poniendo en la torre a los niños y a sus familias. Cuando destruyes al INE, estás atentando contra los derechos de la propia ciudadanía que llevó con su voto a este gobierno al poder y que va a llevar a otro, no sabemos si del partido, eso la gente lo decidirá en libertad. Pero entonces tenemos que garantizar que todas estas infracciones a la ley que se están haciendo a propósito de la revocación de mandato no se vuelvan el ensayo general de 2024. Ustedes harán su trabajo y exigiremos siempre que hagan un buen trabajo. Así es. Nosotros como ciudadanos haremos el nuestro. Y a la hora del embate estaremos listos para defender al INE. Yo defiendo Muchísimas al INE. gracias. Gracias, Ciro. Gracias. Ciro Murayama con nosotros. Se vienen cosas calientes, mis niños, pero aquí estaremos para abrazarnos, para besarnos, para sobarnos y para organizarnos. Estén ustedes muy atentos, mis chamacos, pronto estaremos. Si tienen, ¿cómo se llama? Si tienen gadgets, es por Latinus. Gracias, Ciro. ¡Órale!